Hola, hoy vamos a hablar sobre los deciles de ingreso familiar en Chile. En la presentación anterior de las alternativas de educación superior, vi un avance, dejamos una introducción acerca de los deciles cuando hablamos de que estudiantes podrían tener gratuidad o tener beneficios de acuerdo al decil de ingreso. Por eso que es tan importante que tú te interiorices acerca de lo que es un decil, cómo se calcula, para saber en qué decil estás tú, en tu familia, o tu familia en qué decil de ingreso está en nuestro país. ¿Qué es un decil? Chile ha utilizado esta forma para clasificar a las familias de acuerdo a su nivel de ingresos. ¿Ya? Y esto no lo hace el colegio, no lo hace la municipalidad, lo hace el Ministerio de Desarrollo Social en la encuesta CACEM. Por eso es muy importante que antes de que tú ingreses a la educación superior, durante este año, si estás en el segundo nivel, que tu familia tenga el registro social de hogares. Eso es muy importante porque ese es un indicador del decil y el porcentaje de vulnerabilidad al cual pertenece tu familia. El decil se utiliza, como dice la lámina, principalmente para definir los sectores socioeconómicos según el ingreso per cápita. ¿Qué significa per cápita? Por cada miembro del grupo familiar, por cada uno. Es decir, como dice, repito, la redacción, según el total de dinero de los integrantes del hogar. Todos los que trabajan, todos los que reciben ingresos. Si tú vives con tu abuelita y con tu madre que reciben ingresos, tu abuelita recibe una pensión y tu mamá trabaja y recibe un sueldo, y ellos dos son las únicas que trabajan, se tienen que sumar esos ingresos. Después se divide por el número de integrantes de la familia y eso da el ingreso per cápita y eso te ingresa en un decil como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, cuando Chile hace esta eh, diferencia o estratifica a los hogares del país, lo hace en deciles, es decir, de entre el 1 y el 10, siendo el decil 1 el de la población con la condición socioeconómica más vulnerable, es decir, los que reciben menos dinero. Y el decil 10 son las personas de mayor ingreso o de las personas que nosotros denominamos comúnmente los más ricos de este país. ¿Ya? Entonces, no te olvides, es importante calcular el ingreso per cápita, es decir, cuánto es el ingreso familiar por cada miembro del grupo familiar. Por lo tanto, es importante sumar todos los ingresos y segundo, saber claramente cuántas personas viven en la casa, los que comparten gastos. ¿Cómo se calcula? Como te decía, se calcula identificando todos los ingresos del hogar. Y aquí hay otra cosa importante que debes saber. Es el valor bruto de los ingresos menos los descuentos legales. No préstamos u otras cosas que generalmente a veces descuentan de los sueldos. Cuando a una persona le dicen, usted va a ganar 500.000 pesos, la pregunta es, ¿bruto o líquido? Porque al bruto hay que descontarle, como dice la lámina, los descuentos legales. ¿Y cuáles son los descuentos legales en este país? Un porcentaje que va entre el 13 y el 14% para la jubilación y un porcentaje que va alrededor del 7% para la salud. Esos son los dos únicos descuentos legales. Para la gente que gana más dinero, también hay otro tipo de descuento que son los impuestos, pero no hay más que eso. Y por lo tanto, si una persona gana 500.000 pesos brutos, en realidad lo que recibe para su bolsillo no son 500, porque recuerda que tiene que descontarle lo que va para la jubilación y lo que va para la salud. Y esas dos cosas suman aproximadamente el 20%. Y el 20% de 500 son 100.000 pesos. Y por lo tanto, lo que esa persona que su ingreso bruto son 500, en realidad recibe para el bolsillo 400. Ese es el ingreso para el cálculo del decil, no el bruto, el líquido. Y recuerda que solo tiene que descontar lo legal, lo que va para la jubilación y lo que va para salud. En la siguiente lámina o infografía, como dice acá, vamos a calcular el decil de una familia
típica en Chile, dos adultos, trabajan los dos, trabaja el papá y la mamá y tienen dos niños. Ahí está. El sueldo del padre son 440.000 pesos líquidos, porque la suma para el cálculo da 800. Por lo tanto, el papá gana bruto más de 440 y la mamá gana más de 360. Y por lo tanto, aquí ya están hechos los descuentos legales. Si sumamos lo que gana el padre más lo que gana la madre, son 800.000 pesos. Y como la familia tiene 4 integrantes, como puedes ver, padre, madre y los 2 hijos, ¿no es cierto? Son 800.000 pesos. ¿Y por cuánto tengo que dividirlo? Por el número de integrantes del grupo familiar. El grupo familiar son 4. ¿Cuánto me queda per cápita? ¿Cuánto me queda por persona? Me quedan 200.000 pesos por persona. Y como vamos a ver más adelante, ahora, después de tener ese ingreso per cápita, yo voy a saber a qué decil pertenezco. Y tengo que ir a una tabla que te voy a presentar a continuación, ¿no es cierto?, para saber en qué decil. Ya te anticipo que con 200.000 pesos, ¿no es cierto?, está ese grupo familiar, todo el grupo familiar está en el séptimo decil. Y como te decía, y vamos a ver la tabla inmediatamente, como te decía, la tabla es muy, muy importante que tú la conozcas, la manejes, la guardes muy bien esta presentación porque es para el año 2020. Esto varía muy poco, hace varios años que está esta tabla de deciles y la información que ha dado becas y créditos para el año 2020 es también esta tabla. ¿Y por qué es tan relevante saber en qué decil está? Porque de eso va a depender si tú vas a poder estudiar gratis en la educación superior, en un centro de formación técnica, en un instituto profesional o en la universidad. Puedes estudiar gratis, depende en qué decil estás. Recuerda que es por persona, ingreso por persona. ¿Ya? ¿Te acuerdas en la lámina anterior en qué decil estaba esa familia con 200.000 pesos? Te la recuerdo. 200.000 pesos per cápita porque el total del grupo familiar eran 800, como eran 4 personas, eran 200.000 pesos per cápita. Volvemos a la tabla y te das cuenta que acá, ¿no es cierto?, el sexto decil llega hasta 193. Te das cuenta que el primer decil es lo menos y el décimo decil es lo mayor. Entonces, el sexto decil es hasta 193. ¿Y cuánto era el ingreso per cápita? 200. Por lo tanto, está en el séptimo decil. Como bien dice la lámina anterior, está entre 193, 105 a 250.663 pesos por persona. No olvides eso, por persona. Es decir, un grupo familiar que sus ingresos sean hasta 1.000.000 de pesos está en el séptimo decil. Porque 250.000 pesos por 4 te da 1.000.000 de pesos. Estaría en el séptimo decil. Y te decía, y lo anunciamos en la presentación anterior, el sexto decil, hasta el sexto decil, puedes estudiar gratuitamente en las universidades adscritas a la gratuidad y si perteneces al séptimo decil, puedes estudiar gratuitamente en un CFT o en un IP. ¿De qué va a depender? Va a depender, ¿no es cierto?, de qué institución tú elijas para seguir estudiando. No todas las instituciones están adscritas a la gratuidad. Por lo tanto, la próxima presentación que vamos a hacer, va a, ¿no es cierto?, a hablar sobre la gratuidad. Va a hablar de la gratuidad. ¿Por qué? La importancia, mira lo que dice la lámina, la gratuidad y muchas de las becas del Estado se entregan según el decil al cual pertenece el postulante. Entonces, con esta presentación que te estamos entregando ahora, con la tabla del decil, con la explicación que te hemos dado, tú ya puedes decir, yo pertenezco a este decil. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, en la próxima oportunidad, en la próxima presentación, vamos a hablar sobre la gratuidad, como dice ahí esta lámina. Próxima presentación te vamos a hablar exclusivamente de la gratuidad en la educación superior. Recuerda que la educación superior entra un CFT, Centro de Formación Técnica, carreras hasta 2 años, institutos profesionales, carreras hasta 4 años, 4 años y medio, y la universidad, carreras de 5
o más años. Por lo tanto, la próxima presentación va a ser también muy importante. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que tú vayas definiendo ya en este momento, de acuerdo a la información que te entregamos en estas láminas, que tú sepas hasta qué, en qué decil está tu grupo familiar.